Así de que pidámosle a nuestro Padre Celestial que obre ese milagro en nosotros, que su palabra sea revelada en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por su gracia hemos venido hablando todos estos domingos de todo lo que tenemos en Él, todo lo que Él nos ha dado. Y como les decía, el día de hoy vamos a tomar un fragmento de la carta que escribió el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 de su carta, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia, ¿sí?, que nos llamó a su gloria eterna. Dice que después de un tiempo de padecer un poco, Él mismo os perfeccione. Menciona 4 aspectos, vamos a ver hoy. Pero es importante que tengamos en cuenta, que tengamos presente, que no es para que esto se cumple en nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia. Al ser llamados a su presencia seremos transformados. Este cuerpo queda aquí, este cuerpo solamente funciona en esta dimensión, en este mundo. Pero una vez que el Señor nos llame a su presencia, somos transformados. Él pone en nosotros un cuerpo ya glorificado. El ser perfeccionado no es para cuando estemos ante su presencia únicamente, sino que es un proceso en el que estamos viviendo. Quiero recordarles que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la palabra de Dios establece, nos enseña que Él puso de su espíritu en nosotros, ¿sí?, en el hombre, y hizo a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios creó a Adán y a Eva perfectos, porque Dios es perfecto. Y si los creó a su imagen y semejanza, perfectos los creó. Algunos dirán, pero ¿y por qué si Dios creó a Adán y a Eva perfectos, por qué pecaron? ¿Por qué desobedecieron? Si hubiesen sido perfectos, pues no hubiesen desobedecido. Bueno, porque precisamente en la perfección está la libertad. Sin libertad no habría perfección, ¿sí? Para que seamos como Dios, perfectos a su imagen y semejanza, tiene que haber libertad, ¿sí? Y esa libertad de decisión fue la que llevó a Adán y a Eva precisamente a desobedecer y a pecar, ¿sí? Pero Él los creó perfectos. Y cuando Cristo Jesús viene a nosotros, Él viene a restaurar todas las cosas como al inicio, a restaurar el plan, el propósito de Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios establece que nosotros nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, que todo lo viejo queda atrás y ahora todo es hecho nuevo para vivir una vida para Cristo Jesús. Lo vimos el domingo anterior también, cómo somos despojados de una vieja vestidura manchada con inmundicia del pecado y somos revestidos de un vestido hecho a la imagen del que lo creó. Esto es a la imagen del Señor, un vestido puro. ¿Por qué? Porque para poder estar delante del Señor, para poder tener acceso delante del Padre, tenemos que tener ese vestido puro delante de nosotros, cubriéndonos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de que la sangre de Cristo nos cubre, estamos hablando de que Él nos presenta delante de nuestro Padre perfectos, ¿sí?
esa cobertura, vamos a decirlo de esta manera, nos hace tener ese acceso directo a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en Cristo Jesús somos perfectos, somos posicionados delante de nuestro Padre por su sangre, ¿sí? Como perfectos, pero entendemos que nosotros estamos en un proceso precisamente de ir transformando, ir renovando, ir cambiando nuestra manera de vivir en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, en la medida que la revelación de la palabra viene a nuestras vidas. Y lo maravilloso de esto es que precisamente estamos leyendo en la palabra, el apóstol Pedro está en esta oración que establece esta petición por una revelación que él mismo recibió del Espíritu Santo de que es nuestro Padre Celestial por su gracia, el Dios de toda la gracia, quien nos perfecciona. Así de que nosotros estamos en un proceso, somos perfectos delante de Dios por la sangre de Jesucristo que nos cubre. Pero estamos en un proceso de ser perfeccionados día a día. Momento a momento que vamos avanzando, el Señor está obrando en nosotros. En la medida en que la palabra de Dios se revela en nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar va siendo modificada, teniendo como base precisamente los principios, los fundamentos revelados en la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad para nuestra vida. Y esto es lo que nos va llevando en ese proceso de ir avanzando. Él nos va perfeccionando. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo en el mundo, día a día está en un proceso de ser perfeccionada. Pero alguien dirá, pero es el cuerpo de Cristo, ¿cómo Cristo tiene que ser perfeccionado? Cristo es perfecto. Sí, Cristo es perfecto, pero su cuerpo en este mundo que somos nosotros formamos el cuerpo, ¿sí?, de Cristo en este mundo, su iglesia. Nosotros estamos en un proceso y estamos siendo perfeccionados día a día a través de la palabra de Dios en nosotros, la revelación de su palabra, de la obra del Espíritu Santo y de nuestra respuesta, nuestra obediencia. Pero todo surge de la gracia de Dios. Es por la gracia. Dios desde un principio estableció en su propósito, esto es un regalo maravilloso, porque antes de nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo, antes de recibirle como Señor y Salvador, vivíamos pues cada uno tuvo su experiencia personal, pero yo puedo hablarles de mi experiencia y yo puedo decirles que, bueno, yo vivía engañándome a mí mismo porque creíamos que podíamos crear a un Dios a nuestra manera. O sea, yo no creo que Dios sea así, yo no creo que Dios haga esto, yo no creo que Dios sea esto, en fin, ¿sí? Así de que establecíamos nuestra propia manera de vivir, establecíamos nuestra propia justicia. No, yo no creo que Dios me castigue por esto, Dios es amor, Dios no creo que haga esto, no, yo no creo, y nosotros establecíamos nuestra propia justicia. Y eso es un grave error, es un total engaño a nosotros mismos. Yo en una ocasión hablando con unos amigos y hablándoles de la palabra, hablándoles del Señor, uno de ellos me decía exactamente igual como yo pensaba antes. No, yo no creo que Dios sea así como tú dices o como dice allí la Biblia. No, yo no. Y bueno, les digo, miren, ¿qué les parece? Saqué una hoja en blanco, le dije, vamos haciendo algo. ¿Por qué no creamos ahorita un Dios a nuestra manera? A ver, ¿cómo quieres tú que sea Dios? ¿Cómo crees tú que es Dios? A ver, yo voy aquí escribiendo, ¿cómo crees tú que sea Dios? ¿O cómo quieres tú que sea Dios? Y bueno, creamos un Dios ahorita. Si la cosa es así, si vamos a establecer a Dios como nosotros creemos que sea Dios, ¿sí? Si somos nosotros los que vamos a estarle diciendo a Dios qué sí puede hacer, qué no puede hacer, qué sí es correcto, qué no es, pues vamos de una vez aquí, creamos un propio Dios, ¿sí?
Sabemos que eso es una posición completamente equivocada, es engañarnos a nosotros mismos, pero estoy hablando precisamente de la gracia de Dios, porque por su gracia nos dio este maravilloso regalo. Es un don maravilloso de que viene el Espíritu Santo a nosotros, viene su palabra, se revela y nos da a conocer la verdad. Descubrimos la verdad, se manifiesta ante nuestros ojos espirituales este maravilloso tesoro que es el conocimiento de Dios, no lo que nosotros creíamos que era Dios, no como nosotros creíamos que era la voluntad de Dios, sino la verdad, que es la palabra, se hace viva en nosotros, se manifiesta. Y esto es por la gracia de Dios. No es por nosotros, no es porque nosotros hayamos decidido, hayamos hecho, no es que yo estudié mucho todas las religiones del mundo para descubrir cuál era la verdadera, no es que yo esto, no, es porque la gracia de Dios se manifestó sobre nosotros y por su gracia hemos sido llamados a salvación. Y la salvación es integral en todo, la salvación no es únicamente decir, tengo ya salvación, vida eterna, la salvación engloba todo un proceso de transformación. En la salvación está el ser perfeccionados, en que hoy podemos decir que somos perfectos delante del Padre, porque la sangre de Cristo que nos cubre nos posiciona como perfectos, por el principio de que delante de Dios no puede haber nada imperfecto. Él es perfecto y Él nos creó a nosotros perfectos en el inicio. Y Cristo Jesús vino a restaurar todo lo que se había dañado por el pecado. Y somos nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás, lo imperfecto quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo para vivir una vida conforme a Cristo Jesús. Pero tampoco tenemos que entender la gracia como solamente de una parte y decir, bueno, por la gracia yo soy salvo, yo ya no voy a hacer nada. Como algunos me dicen por ahí, ¿no? No, si Dios quisiera, yo cambiaría. Si Dios quisiera, yo dejaría de ser el sinvergüenza que soy. Si Dios quisiera, yo dejaría de ser esto, porque si Dios es todopoderoso y Él es el que cambia, pues si no me ha cambiado es porque Él no quiere. Pues eso no es otra cosa más que una sinvergüenzura en toda su extensión de la palabra, ¿sí? Una falta de conocimiento total de la palabra, una falta total de revelación de la palabra, ¿sí? En la vida del que cree que gracia es cruzarse de brazos y seguir viviendo igual que antes y que Dios sea el que vaya haciendo el milagro, ¿sí? Ay, espero mañana al despertar ser otro completamente diferente. Que Dios me haga el milagro en que ya no cometa los errores que cometía antes, que ya no tenga los malos hábitos que tenía antes, que ya no esto, que no, no, es un proceso precisamente que está englobado en esta perfección, en la cual el apóstol Pedro ora para que el Dios de toda la gracia obre en nosotros y nos perfeccione. Y seguiremos. La iglesia de Cristo seguirá perfeccionándose día a día. El Señor lo dijo, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, ¿sí?, del cuerpo, de la iglesia, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. Hasta que todo, y eso no va a ser hasta que el último instante en el que suene la trompeta y Cristo Jesús venga por su iglesia, porque 2 segundos antes o 1 segundo antes habrá una alma que entregará su vida a Cristo y empezará su caminar en la iglesia, en el cuerpo, ¿sí? Y será un bebé recién nacido y tendrá todo eso que teníamos nosotros, ¿sí?, que cuando recién conocimos al Señor, y que a través de este proceso de perfeccionarnos, ¿sí?, ha ido quedando atrás, ¿sí? Y que debemos entender esta palabra precisamente para que cada vez sigamos avanzando, sabiendo que es la gracia de Dios la que nos lleva, la que nos impulsa, porque es el propósito de Dios, es su voluntad de que nosotros sigamos siendo
perfeccionados. Algunos piensan que venir a la iglesia, entrar a la iglesia o ser miembros de la iglesia, van a encontrar una iglesia ya perfecta. Ustedes saben que hay muchos que están buscando la iglesia perfecta. Y es porque no han entendido la palabra, es porque no tienen la revelación de la palabra. El proceso de ser perfeccionado. Cuando una persona empieza como un niño recién nacido, ¿sí? Empieza a conocer apenas, se abre su visión espiritual y tiene que empezar a ser alimentado, tiene que empezar a recibir la palabra de Dios para que empiece a renovar, a cambiar su manera de pensar, a limpiar su manera de pensar. Tiene que cambiar. Si se niega a hacerlo, si no entra en ese proceso de renovación, en ese proceso de restauración de su forma de pensar, no va a poder avanzar, no va a poder cambiar su manera de vivir, sus hábitos, su carácter. Ustedes han escuchado, y lo digo muy seguido, personas que dicen, no, yo así soy y a mí no me cambia nadie. Porque así era mi papá, y así era mi abuelo, y así era mi vecino, no sé quién, y así voy, y se niegan y establecen que ellos seguirán siendo así porque así han sido siempre, y no están dispuestos a cambiar, están negándose a ser perfeccionados, porque el ser perfeccionados es en todas las áreas. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No, yo soy perfecto en el espíritu, pero en el alma un sinvergüenza. O sea, en las emociones, en los sentimientos, en la manera de pensar, en la manera... no, allí no. O sea, allí Dios no ha hecho nada en mí. En el espíritu, bueno, estoy en el quinto cielo. ¿Sí? No, eso no puede ser posible. Tenemos que entender estos principios. Tenemos que ir avanzando, sí, en ocasiones, y el Señor se lo dijo a Pablo, en un contexto, lo leemos allí en la segunda carta que escribió a los Corintios, Pablo tenía un aguijón en la carne. Ustedes han oído hablar del aguijón de la carne, ¿no? De Pablo. Muchos historiadores hablan de que era un problema con su vista, otros hablan de otras cosas, en fin, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es de que Pablo tenía un problema, un aguijón en la carne, algo que le estaba allí. Un aguijón es algo que pica, algo que genera, ¿sí?, angustia, dolor, podemos entenderlo de muchas formas. Y él le pedía a Dios que le quitara ese aguijón. Bueno, Pablo, imagínense, y él oraba y yo ayunaba y todo para que Dios le quitara el aguijón. Hasta que un día le dijo, Pablito, ya quédate tranquilo. Sí, ¿no? Bástate con mi gracia, que en la debilidad serás perfeccionado. Bástate con mi gracia. Este es un principio que debemos de entender. ¿Cómo voy a ser yo perfecto con todas las cosas? Señor, cámbiame, hazme perfecto. Bástate con mi gracia. Recibe mi palabra. Busca mi palabra. Renueva tu manera de pensar. Renueva tu manera de razonar, de ver las cosas de este mundo y de avanzar hacia el futuro que yo tengo establecido para ti, dice el Señor. O sea, no os conforméis a este siglo. Ser perfeccionados es no conformarnos a este siglo. Ser perfeccionados es renovarnos en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para enseñarnos, para guiarnos a la verdad, para mostrarnos la verdad. Así es de que esta renovación que debe de manifestarse en nosotros a través del conocimiento de la palabra, cuando la palabra de Dios se revela en nosotros, nuestra fe crece, lo decía la semana pasada. La fe, cuando la fe va madurando en nosotros, creciendo, no es otra cosa más que Cristo en nosotros. Se está formando Cristo en nosotros. Ser perfeccionado es tener la mente de Cristo.
La mente de Cristo es perfecta, Él es perfecto. Y la única forma de avanzar en este proceso de perfección es en la medida en que el conocimiento de Dios, la revelación de su palabra, va limpiando nuestra manera de pensar y cada vez vamos nosotros razonando y pensando más como Cristo Jesús lo haría. Y Él lo hace en base a la verdad, en base al conocimiento del mismo que es Dios. Así de que por su gracia estamos siendo perfeccionados. Y esto es un regalo maravilloso porque no es que alguien diga, bueno, pero yo tengo que esforzarme. Sí, la palabra de Dios dice, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? No es el concepto que les decía anteriormente. No es quedarme de brazos cruzados y decir, bueno, que Dios haga todo en mí. No, yo tengo que esforzarme en esa gracia, ¿sí? En ese regalo maravilloso que Dios me ha dado. Que cada vez que la palabra se hace viva en mi corazón, cuando leo su palabra y yo digo, wow, Dios está hablando a mi vida, Dios me está mostrando su voluntad y hay áreas en mí que yo sé que tengo que cambiar, que esto no agrada al Señor, que tiene que haber un cambio y empieza uno muchas veces a luchar con uno mismo, ¿sí? Pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo, ¿sí? Y uno dice, no, yo tengo... Miren, les voy a decir algo que nos pasó constantemente, nos están pasando experiencias, porque el proceso de perfeccionamiento es constante, ¿sí? Constante. El domingo pasado, de estos cortes que hubo de energía, llegamos a casa y se nos dañó un equipo, un ventilador que habíamos traído aquí precisamente, porque no teníamos tampoco aire en la oficina, y de esos que se cargan los ventiladores, y tenía poco uso el ventilador, y se dañó por los altibajos, se quemó el circuito. Y bueno, nos quedamos sin ventilador, y como no teníamos aire tampoco en las oficinas, dije, bueno, voy a ver si compro uno, porque necesitamos esto para llevarlo a la iglesia, en fin. Y fui y lo compré. Y me dieron un ventilador exactamente igual que el que había comprado anteriormente. Y le pregunté, digo, ¿y tiene garantía? Sí, cómo no. 8 horas, no se crean, 8 días. Bueno, ok, 8 días. Entonces cuando llego a casa y veo que es el mismo ventilador, igualito. Ya saben lo que sí, ¿verdad? Ya saben lo que estaba pensando, ya si eres igual tú que yo. Igualito, ya se descubrieron. Qué fácil era haber tomado yo el ventilador y regresar a la tienda y decir, mira, no funciona. Y saben que el daño que tenía, alcanzaba a agarrar poquita carga la batería del ventilador, pero en cuanto lo prendía uno, ¿sí? Así de que yo podría haberlo metido en su cajita, bien empacado y todo, y regresar mire, no funcionó. Y como a mí me lo dieron empacado, porque ni siquiera no estaba armado, ese no lo habían probado, estaba así, pues ella no podía saber si efectivamente funcionaba o no. Y me lo hubiesen cambiado y hubiese tenido 2 nuevos por el precio de uno. Pero todavía no había terminado yo de pensar todo lo que les estoy diciendo. Cuando ya el Espíritu Santo me estaba diciendo, Señor, no, perdóname, no, tranquilo, quedo tranquilo, ¿sí? Alguien dirá, pero ¿y qué tiene malo? Esos ganan mucha plata, total, tienen garantía, se los cambian. No, absolutamente no. Hace algún tiempo, a lo mejor sí, lo hubiese hecho, no sé, hace mucho, a lo mejor sí. Pero cuando el Señor va obrando en tu corazón, te va a decir, no, tú no puedes hacer eso. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo de que no? ¿Y yo? Dice el Señor, ¿cómo que no me voy a dar cuenta? Yo sí me voy a dar cuenta y te estoy perfeccionando. Así es de que se queda tranquilito.
y se aplaca, ¿sí? Y me quedé tranquilo y me aplaqué. Ay, sí, eso no es muy espiritual, dirá o alguien por ahí también, ¿sí? Un ventilador. No, yo no estoy hablando de que si sea muy espiritual o no. Yo estoy hablando de que hay un proceso en el cual Dios nos va perfeccionando. Y el que es fiel en lo poco, si no eres capaz de ser fiel en algo tan sencillo como algo así, imagínate con algo mayor. Así de que, por la gracia de Dios, por eso la semana pasada tomé esa declaración del apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Porque Él nos está perfeccionando. Estamos en ese proceso. Y la iglesia, que hoy celebramos este aniversario de 25 años, está en ese proceso de ser perfeccionada. Y quiero decirles algo, ¿sí? Todavía en estos 25 años, salvo los que ya partieron con el Señor y fueron transformados, pero de los que seguimos aquí todavía, ninguno hemos alcanzado la plena y total perfección. Estamos en un proceso diario y constante de estar siendo perfeccionados. Así de que si alguien les pregunta y les dice, tú vas a casa de alabanza así, mira, y ahí todos son perfectos, dile, no, no, ni Dios lo quiera. ¿Por qué digo que ni Dios lo quiera? Pues ya no estaríamos allí. ¿No estaríamos? ¿No estaríamos? Sí. Y díganle a esa persona que si llega a encontrar una iglesia perfecta, no vayan a ir porque a lo mejor la echan a perder. Así de que por la gracia de Dios estamos siendo perfeccionados. Y dice el apóstol Pedro, ¿sí? Voy a seguir al siguiente punto. Os afirme. Por la gracia de Dios estamos siendo afirmados. Les decía yo la semana pasada, confirmados. Confirmar es afirmarnos en nuestra fe, afirmarnos en nuestro fundamento, afirmarnos en los principios del reino, afirmarnos en la roca que es Cristo. Como lo quieras ver, estamos enraizados. Eso es ser afirmados. La confirmación no es un acto religioso. Si yo os quiero confirmar en la fe, yo no los voy a formar aquí delante de mí para darles una cachetadita y ponerles aceite en la... No, eso no es confirmarte. Eso no es un acto religioso. Confirmar, afirmarte es en la medida en que la palabra de Dios viene a tu corazón, la palabra de Dios es revelada en tu corazón y cada vez más estás siendo afirmado en los principios que Dios ha establecido para tu vida. Y es Dios el que por su gracia, por la revelación de su palabra, porque Dios sigue hablando a nuestro corazón, Dios sigue manifestando su voluntad a nuestra vida, nos afirma cada día, confirma cada día en nosotros para mantenernos, como la misma palabra de Dios en esta petición del apóstol lo establece, al ser afirmados estamos siendo fortalecidos. A mayor firmeza en los principios de la palabra, de los principios del reino, nuestra fortaleza es mayor. Crece nuestra fe, nuestra fortaleza es mayor. El Señor nos lo dijo, nos advirtió que pasaríamos por situaciones difíciles, que nos enfrentaríamos a tribulaciones, que pasaríamos por muchas cosas en este mundo. Pero dijo, no teman. Yo voy a estar con vosotros, nunca les voy a dejar. Y también nos dijo en su palabra que el perfecto amor de Dios, cuando se revela en nuestro corazón, echa fuera todo temor. Y eso es lo que nos lleva a mantenernos firmes y fortalecidos gracias a la revelación de la palabra de Dios. Y todo esto por su gracia. Y Él nos establece. Y cuando eres establecido, tú te estableces para llevar a cabo
un proyecto, te estableces para vivir, te estableces para alcanzar tus sueños, te estableces. O sea, quiere decir, aquí llego, aquí me quedo, aquí me establezco. Entonces Él nos establece, ¿sí? Por su gracia. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y ese es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia en esta tierra. Y nosotros, miembros de ella. Por eso le damos al Señor un fuerte aplauso. Le damos a Él toda la gloria. Vamos a ponernos de pie para agradecerle al Señor por todo su amor y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y quiero recordarles una maravillosa promesa que tenemos del Señor. Precisamente en el libro que escribió el apóstol Pablo, creemos, el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si en este proceso de ser perfeccionados, en este proceso de ser afirmados, de ser fortalecidos, de ser establecidos, nos encontramos ante situaciones en las cuales sabemos que nosotros no tenemos ni la fuerza, ni los medios, ni la capacidad para alcanzarlo. A veces nos sentimos que decimos: Señor, es que yo no puedo esto, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que dejar, yo sé que tengo que ser, pero yo no puedo. Entonces tiene que venir esta palabra a ti y tienes que recordar que el Señor te pide que te acerques al trono de su gracia, confiadamente, porque la gracia de Dios está aquí en nosotros. La gracia de Dios es para todo aquel que ha sido llamado al reino. La gracia de Dios se manifestó desde el principio de los tiempos para toda la humanidad, cuando el Señor dio la promesa de que vendría un Salvador para restaurar lo que Él había establecido. Así de que confiadamente debemos de acercarnos al trono de Dios, ¿sí? Sabiendo este trono de la gracia, porque en Él encontraremos siempre misericordia y encontraremos el oportuno socorro a cualquier necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? Vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir gracia? Vamos a encontrar el favor de Dios. Vamos a encontrar el deseo del corazón de Dios para nosotros, para que alcancemos, para lograr aquello que necesitamos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en estos 25 años en los cuales hemos estado viendo un proceso, Señor, de perfección, perfeccionándonos, Señor, por tu gracia, afirmándonos por tu gracia, Señor. Porque hemos visto cómo en estos 25 años, Señor, se ha manifestado tu palabra para fortalecernos y seguir creciendo esa fortaleza en nuestro corazón en base a todas tus palabras, tus promesas, tus bendiciones. Porque eres tú el que nos has establecido firmes, Señor, sobre los principios de tu reino, sabiendo que tu palabra es fiel, Señor, y se cumple en nosotros. Porque toda palabra que tú has establecido, Señor, sobre nuestra vida es una palabra que ha sido sellada por tu Santo Espíritu y que en nosotros tiene el cumplimiento, Señor, porque tu fidelidad está por encima de todas las cosas. A ti te damos, Padre, toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias, Padre.